Las presiones del gas refrigerante R134A más usadas son: 1. Para alcanzar una temperatura de menos 20 grados Celsius en el evaporador, equivalente a menos 4 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 0,32 bar, equivalente a 4,70 psig, o 32 kilopascales. 2. Para alcanzar una temperatura de menos 15 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 5 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 0,63 bar, equivalente a 9,26 psig, o 63 kilopascales. 3. Para alcanzar una temperatura de menos 10 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 14 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 1 bar, equivalente a 14,70 psig, o 100 kilopascales. 4. Para alcanzar una temperatura de menos 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 23 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 1,42 bar, equivalente a 20,87 psig, o 142 kilopascales. 5. Para alcanzar una temperatura de 0 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 32 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 1,92 bar, equivalente a 28,22 psig, o 192 kilopascales. 6. Para alcanzar una temperatura de 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 41 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manómetrica de 2,49 bar, equivalente a 36,60 psig, o 249 kilopascales. En algunos casos, es útil conocer la presión del equipo estando apagado, y la presión de alta o del condensador. Vamos a verlas. 1. Para una temperatura del medio ambiente exterior de 30 grados Celsius, el equipo apagado, con esta temperatura, tiene una presión manómetrica, tanto en alta como en baja, según la tabla de 6,70 bar, equivalente a 98,49 psig, o 670 kilopascales. 2. Para una temperatura del ambiente exterior de 30 grados Celsius, la temperatura del condensador suele estar unos 10 grados Celsius, por encima al medio donde está ubicado el equipo. Así en la tabla, para 40 grados Celsius, unos 104 grados Fahrenheit, la presión manómetrica de alta, en el condensador es de 9,18 bar, equivalente a 134,94 psig, o 918 kilopascales. En pantalla tenemos la tabla de tamaños de capilares para R134A. Esta tabla ha sido diseñada solo para aquellos casos, donde usted desconozca la capacidad de enfriamiento del compresor. Podemos ver, que la tabla toma como referencia, la potencia eléctrica máxima admitida por el compresor en HP. Así por ejemplo, para un compresor de 1/5 HP, con un evaporador, que trabaja a una temperatura de evaporación de menos 6,7 grados Celsius, equivalente a 20 grados Fahrenheit, se tiene. Ahora en pantalla tenemos la tabla de tamaño de capilares para R134A, pero ahora tomando como referencia la capacidad de enfriamiento. 1. Empecemos diciendo que los tubos capilares dependen tanto de su longitud, como de su diámetro para determinar su restricción total. 2. La misión del capilar es retardar el paso de refrigerante que llega al evaporador, para mantener la presión baja que origina la succión del compresor. 3. Las dos variables a tomar en cuenta, para la selección del capilar, son principalmente la temperatura del evaporador, y la potencia frigorífica, o capacidad de enfriamiento del compresor. 4. No debemos confundir la potencia frigorífica con la potencia eléctrica del compresor, esta última normalmente medida en HP. 5. Existen tablas que permiten seleccionar el capilar, tomando como referencia la potencia eléctrica del motor del compresor en HP. Sin embargo, lo más recomendable es usar la capacidad de enfriamiento del compresor, medida en BTU por hora, kilocalorías por hora, o watt. 6.
El problema de usar los HP como parámetro de selección, es que para un mismo valor de esta, se puede tener diferentes capacidades de enfriamiento, ya que va a influir la eficiencia del compresor. 7. Un cambio en porcentaje del diámetro del capilar, puede cambiar el flujo de refrigerante que llega al evaporador, más que un cambio igual, en la longitud del tubo capilar. 8. Sin embargo, la restricción que ofrece el capilar, también se puede cambiar alargando o acortando el tubo, usando este método para la calibración final. 9. Llega el momento, que llegar a longitudes extra largas del capilar, para aumentar la restricción y reducir el flujo, no solo es antieconómico, sino frecuentemente inútil. 10. A medida que disminuye la longitud del tubo capilar, el flujo aumenta lentamente hasta que se alcanza el punto crítico, donde el caudal aumenta más rápidamente con cada reducción de longitud. 11. Si se sigue reduciendo la longitud, se alcanza un punto donde una mayor disminución de la longitud del capilar, provoca un flujo cada vez mayor. 12. Cuando el tubo capilar es tan corto, incluso pequeños cambios en su longitud, causarán grandes aumentos en el flujo. Esto se debe al hecho de que la longitud ya no afecta el flujo, y el tubo ahora comienza a actuar más como un orificio que como un tubo capilar. Como en todas las reglas generales, por supuesto que hay excepciones, pero para la operación diaria, mantenerse en este rango, eliminará muchos problemas. Estas son las principales características del R134A, que usted debe conocer. 1. El R134A no daña la capa de ozono. 2. El R134A no es inflamable, clasificado como A1. 3. El R134A no es tóxico, clasificado como L1. 4. El gas refrigerante R134A tiene un potencial de calentamiento global de 1430. 5. El refrigerante R134A no posee deslizamiento, esto quiere decir que su temperatura permanece constante durante el cambio de fase, mientras la presión no cambie. 6. El R134A tiene una gran estabilidad y compatibilidad con la mayoría de los materiales. 7. R134A es un refrigerante reemplazo del R12 para aire acondicionado automotriz y equipos de refrigeración y climatización de ambientes, que requiere cambio de aceite. 8. El R134A es muy utilizado en refrigeradores domésticos. 9. El gas refrigerante R134A es muy utilizado en chiller del tipo tornillo y centrífugo. 10. Muy utilizado por la empresa Thermo King y Carrier, en sus equipos de refrigeración en transporte de temperatura positiva. 11. Como el R134A es un refrigerante sin componentes mezclados, puede cargarse en estado líquido o gaseoso. 12. No es necesario girar el recipiente con refrigerante o usar la salida de líquido. 13. A medida que el valor de temperatura del evaporador empieza a bajar, se hace más importante la carga por peso. 14. El R134A trabaja con aceite del tipo POE. 15. El R134A no es miscible con los aceites del tipo mineral y alquilbencénico. 16. El R134A, en aplicaciones de aire acondicionado automotriz utiliza aceite del tipo PAG.